Les bendiga en esta preciosa hora a todos los hermanos que nos escuchan. Seamos bienvenidos. Mi nombre es Apolinar Sánchez. Me congrego en la iglesia Vida Nueva, iglesia pentecostal Vida Nueva, en Cayo, Texas. Mi pastor es José Garay y su esposa María de Garay. Estamos con la gracia y la misericordia de Dios trabajando allí. Y estamos subiendo estos videos, hermanos, para todo liderazgo de la iglesia. Son enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha regalado en su grande amor y en su grande misericordia. Por eso las compartimos. Así que es una enseñanza para todo líder, para aquel que es un líder de una cooperativa, a un ministerio de misiones o de caballeros, de damas, cualquier cooperativa que usted trabaje, y principalmente para los pastores. Si usted es un pastor, le recomiendo que mire estos videos, le van a ser de gran edificación. Es un tema muy controversial, pero es muy necesario que se hable esta palabra. Es muy necesario que conozcamos la verdad de la palabra. Así que lo invitamos. Trata, hermanos líderes, pastores, se trata acerca de las ventas de comida o los garaseos o de las cosas que se hacen para recargar fondos para la iglesia. Yo sé que es un tema, tenemos nuestro propio concepto, nuestros pensamientos, pero debemos de dejar que el Espíritu Santo sea que juzgue. Dice 1 Corintios 2 que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Usted y yo debemos ser hombres espirituales. El hombre espiritual, dice, juzga todas las cosas, dice. Pero dice la palabra del Señor, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice. Lo cual también, dice, hablamos no con palabras enseñadas que por sabiduría humana. La sabiduría humana es la terrenal y diabólica que dice la Santiago. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que es así como tenemos que ver, juzgar no al hombre, no al líder, no, sino juzgar si es correcto como estamos haciendo las cosas. Para esto le voy a invitar, es una serie de videos. Pasé un video, están grabado ahí un video antes que la primera parte. Esta va a ser la segunda. Posiblemente encuentre hasta la tercera, si es que no avanzamos. Es muy extensa la enseñanza y lo hacemos con todo el amor, no en ninguna manera de condenar a las personas. No, yo no soy enemigo de nadie. Dios nos dio este ministerio para enseñar la palabra del Señor, y la honra y la gloria es para el Señor. Dios nos dio este ministerio y le doy las gracias al Señor. Y se trata de que, hermanos, a veces hay cosas, hermanos, le voy a hacer ejemplos bíblicos. Mire el primer video. Si usted no mira el primer video, se le va a hacer más difícil entender este segundo. El uno va entrelazado con el otro. No voy a repetir
casi mucho de lo que pasa en el primero. No voy a repetir, voy a decir simplemente bases bíblicas, pero no voy a repetir. Para que usted pueda entender y mire el primero y mire el segundo. Se los recomiendo. Ahí están en YouTube. Se los recomiendo. Mírenlos. Y va a tener un entendimiento más abierto y va a mirar que voy a poner hasta las consecuencias de no estar o no obedecer esta doctrina. Voy a poner los requisitos. Hay como 6, 7 consecuencias y son gravísimas. Algo que parece que no causa como destrucción, trae destrucción. La Biblia dice que las pequeñas zorras son las que destruyen grandes viñedos, y las pequeñas zorras son cosas muy pequeñas que aparentemente no se miran, no son tan visibles, pero destruyen grandes viñedos, o sea, destruyen grandes obras, la obra del Señor. La Biblia dice que una mosca muerta hace herir el perfume del perfumista. Son cosas insignificantes que pueden destruir y esto lo dijo el sabio de sabios Salomón. Pero voy a poner ejemplos más claros de que no necesitamos entrar tanto en sabiduría como lo que habló Salomón, porque eso para muchos es misterio lo que habló Salomón, porque la sabiduría de él sobrepasaba. Pero les voy a poner ejemplos bíblicos claritos. Cuando David quiso transportar el arca que estaba siendo prosperada en la casa de Obed-Edom y quiso transportarla al templo de Jerusalén, vemos los resultados que pasó. A David se descuidó y no escudriñó la ley para saber cómo tenía que ser transportada el arca, y la hizo de una manera incorrectamente. ¿Por qué? Porque se precipitó. Y el arca era el lugar sagrado. Así, las ofrendas del día, todo va exactamente al mismo lugar sagrado, que es el templo de Dios. Por eso vemos las consecuencias. El arca se iba a caer, y Pérez actuó con buena intención, querer detener el arca para que no se cayera, pero vemos las consecuencias que pasó. Cayó muerto. Hay cosas que aparentemente, hermanos, líderes, pastores, que aparentemente no tienen consecuencias, pero tienen consecuencias graves por no escudriñar bien las Escrituras. Y para esto no es para en buena manera pisotear a nadie. Yo soy un hombre como cualquier otro hombre, y también puedo fallar, pero lo importante es reconocer. Yo no soy su enemigo, yo soy su amigo. Si usted es un pastor y si usted lo está haciendo bien, gloria al Señor. Y si usted tiene dudas acerca de esto, pues aquí le van a aclarar varias cosas. Y si usted está equivocadamente, pues no lo hago con el amor, con el deseo de destruirlo, sino porque vamos a entregar cuentas. Todos vamos a entregar cuentas delante de Dios. Yo también voy a entregar cuentas de lo que se me ha sido enseñado, de lo que Él me ha enseñado a través de su Santo Espíritu, como usted va a entregar cuenta de las almas. Por eso, si usted es un pastor, le recomiendo que escúchelo, escuche el mensaje, escuche el primer video y el segundo video. Este es el segundo video que estoy grabando. Escúchelo y posiblemente haga el tercero, porque usted tiene una responsabilidad y grande delante de Dios. ¿Cómo está? Que usted en este punto doctrinal, que no vaya a ser almas que se vayan a perder, porque no enseñó bien en este punto doctrinal. Entonces, entiendo los pastores, entiendo que se lo digo todo el amor del Señor, porque es algo que yo lo he meditado, y yo sé que es el Espíritu. Por tiempo yo lo he meditado. He escuchado opiniones, pues escucho videos y acepto sus opiniones, pero no hay más mejor guianza que sea el Espíritu Santo. Lucas 16, verso 15
Dice que nosotros nos justificamos a vosotros mismos, pero Dios conoce nuestros corazones. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, Dios conoce en realidad qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. O por qué estamos haciendo las cosas. Dios conoce eso. Dios sabe qué se esconde atrás de todo eso. Entonces, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, lo que nosotros pensamos, oh, qué idea, oh, qué hombre, qué brillante. Mira, este me dio una idea genial. Nunca se me había ocurrido una idea tan brillante. Qué excelente. No. Los pensamientos de los hombres, hermano, amigo, hermano, si no están conforme, no se alinean conforme al pensamiento de Dios, y no se alinea como la palabra, mi pensamiento o mis ideas brillantes para recaudar para la iglesia no sirven para nada. Dice delante, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La sabiduría humana es diabólica. Entonces, y vamos a partir de cuando vemos, por ejemplo, voy a dar puntos básicos. Pedro, cuando no quería que Jesús fuera, la intención de Pedro era muy buena, que Jesús no pereciera, pero pensó humanamente, pero no estaba viendo lo que venía atrás de ese sacrificio, porque no pone la mirada en las cosas de arriba, sino que en las de la tierra. Entonces, es un ejemplo que le hago para que vean, para que miramos que como cosas tan simples, tienen gran repercusión si no se escudriña la Biblia. Entonces, cuando vemos al Mateo, esta es la base, Mateo 23, verso 13. Cuando Jesús explica la parábola de Mateo 13, 23, lo dice claramente. Ahí encontramos el fundamento de cómo debe de trabajar la iglesia. En Mateo 13 lo encontramos muy claramente cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora entendemos por qué los discípulos, la iglesia primitiva, se entregaba por completo, de manera que ellos dieron el todo hasta el 100, como le dijeron los discípulos. Hemos dejado todo, que no vamos a recibir. Esto es lo que ellos enseñaron, pero lo importante es que nosotros vayamos creciendo en esa fe. Ellos lo hicieron porque crecieron en una fe, y esto es para que nosotros crezcamos en una fe. Entonces, esa es la base. Por eso encontramos en Corintios, por ejemplo, que nadie dé por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, no de todas las ofrendas se agrada a Dios. Si estás enojado con tu hermano, Mateo 5, Dios no te agrada. Dios la recibe, pero no hay recompensa. Entonces, si hay por tristeza o por necesidad, la Biblia dice que Dios no te va a recompensar, porque dice que Dios ama al dador alegre. Cuando la Biblia dice que ama al dador alegre, Dios ama en sí al pecador y lo quiere salvar. Pero se refiere más que nada, se refiere a que no vamos a recibir lo que la Biblia dice. Se refiere más que nada que Dios no se queda con nada, que Dios paga y paga bien. ¿Pero cuándo? Pero cuando se hace por amor. Entonces ahí vamos a recibir la bendición de Dios. Entonces encontramos esta base bíblica y esto que enseñó el apóstol Pablo, que esto había enseñado en 1 Corintios 16, dice cómo hacerlo, y exhorta a Tito que la siga haciendo de igual manera. También vemos varios ejemplos. Procura presentarse como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener como ministros, como pastores, como evangelistas, líderes. Es lo que tenemos, no torcer la palabra, no adulterar la palabra de Dios. Entonces, no desviarnos de la palabra del Señor. Entonces, encontramos también, por ejemplo, dice que cada uno ponga
de según haya prosperado, o sea, es de acuerdo a su trabajo, de lo que haya ganado. De eso Dios le pide voluntariamente al 30, al 60. En realidad hoy no existe el diezmo, no es como ley, pero se puede poner por ley, por tener un control. Pero voy a decir algo que es bien fuerte, pero creo que es necesario. El 10% se pone para dar a los concilios. Pero sinceramente, si vamos a la Biblia, no encontramos una suma determinada que se tiene que dar a un concilio. En realidad no está. Que sí está abierto de lo que se pueda, pero no hay una cifra determinada. Que sería que tiene que ser el 10% que se tiene que dar a un concilio. En sí no hay una cifra determinada tampoco. Y a veces se ha tomado como una ley poner una cifra, y voy a decir que hasta en este punto estamos mal. Se lo digo con todo el amor del Señor. Te lo digo como ministros. Y yo he pensado mucho que está bueno por este punto tener el control de sí, dar sus diezmos voluntariamente a la persona, pero que especifica que son diezmos porque se paga el diezmo de diezmos. Pero si nosotros analizamos bien, la verdad tampoco existe. Si nos vamos profundo, tampoco no es bíblico. Ahora, no estoy diciendo que no se debe de apoyar a los concilios, claro que sí. Como se mandaban ofrendas a los concilios, pero no había una cifra determinada legalmente que tenías que dar. Gloria al Señor. Entonces, se lo digo en el amor del Señor, no se lo digo con ningún deseo de perjudicarlo, de dañarlo. No, yo soy un hombre humano y yo he entendido esto, algo que el Señor, el Espíritu Santo me ha enseñado, que aún el mismo hombre, no siendo nadie, se cree alguien. ¿Por qué? Porque el orgullo existe y nosotros no estamos exentos de que el orgullo no llegue a nuestras vidas. Pero cuando yo miro a una persona que Dios la ha puesto en lugares de privilegio, le voy a decir que es más fácil, y la Biblia dice que heriré al pastor y dispersaré al rebaño. Entonces yo miro a los pastores como gente humana, como un ser humano, que son blancos del enemigo. Y yo entiendo que son el blanco del enemigo que los quiera apartar de la verdad. Entonces yo los miro como humanos, porque aunque son líderes, son seres humanos como yo. Entonces yo tengo que aplicar la misericordia y enseñar por misericordia, porque también somos hombres. Sí, imagínense, si uno que no tiene nada y no sabe nada, el orgullo quiere llegar, ¿cuánto más aquellos son tentados? ¿Por qué cree que Jesús, cuando le dijo, si tú eres el Hijo de Dios? Claro que Jesús era el Hijo de Dios, pero quería elevarle el orgullo. El diablo escuchó cuando había sido bautizado, porque acababa de ser bautizado. Y vemos que lo que sucedió. Yo entiendo que el diablo lo va a tentar. Entonces lo digo con todo el amor, con toda la sinceridad, porque yo no soy su enemigo, simplemente soy un hombre que Dios me ha delegado un ministerio, no para destruir, sino para cobijarnos unos a los otros. Toda una piedrita que pone un granito más de arena para cubrirnos, para edificarnos. Para eso es. Y para destruir lo que no es, quitar lo que no es y edificar lo que es la verdadera palabra de Dios. Entonces,
Estábamos viendo, lo dije un poquito el día de ayer, no queramos hacer cosas que Dios no nos manda a hacer. Todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Las cosas que hacemos deben de ser conforme a la voluntad del Señor. Dios, el salmista David, claro que en su corazón tenía un templo, hacer un templo, pero Dios no le había pedido a David un templo, que le hiciera una casa. Dios no se lo había pedido. Pero cuando David, y ya tenía preparativos, tenía el terreno, pero David no decidió hacerlo sino hasta cuando ya había conquistado toda la tierra prometida. Por eso le digo, hoy, ¿cuál es la tierra prometida? Las naciones. Hoy el enfoque de la iglesia, hermano, el enfoque de la iglesia es, primer punto, evangelizar para ganar almas, que eso vale más. Causa fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto vale más que todo. Discipular. Es el discipular. Está preparando líderes para el ministerio. Está preparando. Esto es importantísimo. Jesucristo los salvó, pero los preparó. Pablo predicó y muchos fueron salvados, pero los preparó para la obra del ministerio. Por eso cuando la Biblia dice ir a ser discípulos a las naciones, una cosa es bautizar y otra cosa es ser discípulos. Y otro punto bien importante son las áreas de las misiones, trabajar las áreas de las misiones. Por eso ellos vendían todo y lo daban porque para la misión. Ahora, aquí, como lo digo, no estoy diciendo que usted lo haga. Si yo le pone a usted su fe, gloria a Dios que usted tenga una fe tan grande. Pero la invitación es a crecer en fe. Pero a veces no queremos ni diezmar porque no tenemos fe. O por avaricia. Por eso es importante que se predique, se enseñe esta verdad. Porque protege nuestro corazón, y avariento como el rico, que es el joven rico que dice en Marcos, que lo presenta, que se postraba, dice que cuando vio al Señor Jesucristo se postró delante de él. Le dijo, ¿qué necesito para ganar la vida eterna? Así hoy pasa en estos tiempos, porque tristemente nos hemos desviado tanto, hermanos, de la palabra de Dios, hermano. Tristemente, como iglesia estamos muy lejos. En esta área estamos pero lejesísimos. En este punto estamos muy lejos de la sana doctrina. Y con avarientos no nos vamos con el Señor. Porque hoy tristemente, como lo ha hecho el Espíritu Santo, hoy tengo yo una iglesia mundana. Porque amamos más el mundo y las cosas que están en el mundo que las almas, que tener el propósito de Dios en nuestra mente. Él no se propuso hacer, David no quiso hacer un templo, sino que eso empezó hasta cuando había cumplido la misión. O sea, cuando primero atendamos todo esto, estos son los 3 puntos básicos que tenemos que estar trabajando como iglesia. Una iglesia que no trabaja es una iglesia que está dormida. Así, lo que dice Efesios 5, 13, 14 por ahí. Es una iglesia dormida. Tiene vida, pero está dormida, porque no reaccionamos conforme a la palabra. Entonces, y no cambiar la doctrina, porque nosotros cambiamos la doctrina, nos volvemos adúlteros. Adulteramos la palabra. Entonces, o almas adúlteras, dice la Biblia, cuidado, Santiago 4. Entonces, tengamos mucho cuidado de no torcer la palabra de Dios. Entonces, David, nosotros queremos ayudarle a Dios, nosotros queremos correr. Estamos preocupados. Hay iglesias que han llegado a unos extremos, hermano. Los extremos siempre son malos. Yo entiendo
que tenemos un Dios de misericordia, de gracia y yo entiendo eso. Porque cuando el Señor me daba de tiempo atrás estas enseñanzas, el Espíritu Santo, yo le decía al Señor que yo no quería saber eso porque eso me iba a llevar a confrontar a mucha gente. Y yo le dije que yo no quería tener contiendas con nadie. Yo no quiero contender con nadie. Digo, Señor, quítame esto de mi corazón. Si esto es de mi corazón, quita esto, porque esto va a traer confrontación y fuerte con mucho liderazgo. Pero al contrario, yo no quería agarrar nada de esto. Pero al contrario, más versículos bíblicos me venían respaldando lo que yo no quería agarrar. Porque lo es de Dios, nadie lo puede detener. Yo no puedo detenerlo. Yo no pude detenerlo, usted no va a poder detenerla. Aunque quiera detenerla, usted no va a poder detenerla. Porque tarde o temprano esta palabra es la que nos va a juzgar. Entonces la palabra que les he hablado, dijo el Señor Jesucristo, la verdad. Y amemos la verdad. No nos enojemos con la piedra, no rechacemos la piedra angular. Aceptemos el fundamento, que es la Escritura, la palabra de Dios, lo que enseñaron los apóstoles. Y esto es lo que este es el fundamento de los apóstoles. Entonces, preocupemos primeramente, la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas las demás serán añadidas. Aún los templos, te voy a decir que es añadidura, te lo voy a decir claramente. Por eso encontramos grandes testimonios de personas que le han caído al Señor. Y Dios les ha puesto un templo así. Escuché el otro día a un hermano que vino a la iglesia, de cómo se enfocó en las misiones y ganó prostitutas, drogadictos en las calles, que creo que como una colonia. Y que un hombre llegó y le dijo que Dios ya le había dicho que no se preocupara, que le iba a dar un templo, que le iban a dar la llave. Y llegó un hombre y le dio la llave, esta es la llave. Tú eres el pastor, ¿para qué hablas del templo? Así es, Dios así trabaja, hermano. Dios así trabaja. Cuando uno se enfoca en lo primordial, lo que es las misiones, en ganar, discipular, predicar, ganar almas, discipular y llevar a cabo, trabajar en la ofrenda. Eso es lo principal. Lo demás es añadidura. El templo, la casa, el carro, todo es añadidura. Dios lo pone, es añadidura. Todo es conforme va dando fruto conforme a la palabra del Señor. Te bendeciré y me serás de bendición. Se empieza. Por eso es necesario apoyar las pequeñas obras. Hay que apoyarlas y llevarlas bien, conforme a la palabra del Señor. Muchas obras pequeñas se tuercen por la necesidad, porque no hay el suficiente apoyo, como dice la palabra del Señor. Cuando un misionero sale, hay que apoyarlo. Una obra se abre como concilio, hay que apoyarlo, pero como dice la palabra del Señor, instruirnos la verdad. No queramos hacer cosas que Dios nos ha dicho que hagamos, que nosotros las queremos hacer de nuestra propia fuerza. No las hagamos, porque no va a haber recompensa. Y usted no va a ser culpable delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le ha mandado nada a hacer eso. Descanse. No quiera usted hacer las cosas de su propia fuerza, porque usted no va a recibir recompensa de algo que Dios no le mandó a hacer. Dios nos va a dar recompensa de algo que Él nos mandó a hacer. Claro que a su tiempo esto puede llegar. Si usted tomamos estos 3 puntos básicos que hablé hace rato, claro que va a llegar. Pero esperemos en el tiempo de Dios. Cuando tú trabajas esos 3 puntos, todo lo demás Dios te lo va a acomodar así. Va a caer. Porque fluye la bendición. Te bendeciré y me serás de bendición, dice la palabra del Señor. Voy a entrar, hermano, en las consecuencias, hermano, en el punto de las consecuencias, porque hay consecuencias y graves de no hacer las cosas correctamente. Primer punto, la avaricia. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, no actuamos como al 30, al 60 o al 100 por uno.
no damos de lo que hemos trabajado, como hemos prosperado. No es hacer un negocio aparte, congregacional. Vamos a hablar comerciante, porque eso es un comerciante. Porque eso es enseñar a la iglesia. Lo dije en el otro video. Usted puede hacer su propio garaseo en su casa. Usted puede hacer su propio don. Y usted lo puede traer a la iglesia lo que usted quiera. 10, 20, 30, lo que Dios le ponga en su corazón. Si usted no tiene un empleo. Pero si usted tiene un empleo y luego encima fuerza todo esto, usted lleva a la iglesia a un afán. Dios pone cargas que la Biblia no enseña. Entonces, pero usted lo puede enseñar allá. Le puede dar una estrategia para que un miembro pueda, pero nunca involucre ni mencione la iglesia, para nada mencione la iglesia. Es una forma de trabajo, de un empleo, y usted va a traer y lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Entonces ahora y se va a tomar como una ofrenda personal de cada persona. Pero si usted tiene un empleo, ya tiene de cada semana algo que agarramos, entonces no tenemos necesidad de hacer esto. Pero lo hacemos, ¿sabes por qué lo estamos haciendo así? Porque hay avaricia, porque queremos escapar nosotros y suplir la necesidad de otra manera, incorrectamente, adulterando la palabra de Dios. No es así. ¿Por qué? Porque conoce Dios la avaricia, el corazón. Y así, si Cristo viene, no nos vamos con Cristo. No nos vamos con Cristo. Esta es una de las consecuencias, y lo dice también en la parábola que leí. Dice que cuando el hombre escucha la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. He escuchado en varios hermanos decir, es que es una bendición. Mira que hicimos un agaraseo como congregación y es una bendición. Vendimos tanto y es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un experto en engañar al mismo pueblo de Dios. No todas las riquezas son bendiciones, hermano. Tenemos que discernir, tenemos que escudriñar la Biblia. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le mostró todos los reinos, las riquezas del mundo. Pero Jesús se mantuvo, dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si usted es Hijo de Dios, mantengámonos en la palabra y no nos torzamos la palabra. Si usted es Hijo de Dios, enseña la verdad. Predica la verdad, enseña la verdad, practica la verdad. No todo es de Dios. Y el diablo es un experto para engañar al pueblo de Dios. Esas supuestas bendiciones no son de Dios. Ese es un engaño que el diablo ha engañado a los mismos líderes, pastores, evangelistas, dueños de cooperativas, con presidentes de cooperativas. Los ha engañado porque el diablo es muy astuto. Dice, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La riqueza y el afán. Porque en el afán, porque por el dinero, perdemos la riqueza espiritual, que vale más cuanto todo uno pueda desear, dice Salomón. Voy a hablar el contexto de la parábola
del 100 y al 60 y el 30 por 1, el contexto está hablando que la Biblia en sí, fruto es todo. Fruto de arrepentimiento, como hay muchas clases de fruto, almas y tantas cosas, pero aquí en la parábola enfatiza muy bien en el contexto que está hablando de riqueza, ¿sí? Tanto espiritual como monetaria, todas las áreas. Por esta parábola es la base del fruto en todas las áreas, literal, espiritual, en todo. Entonces, la raíz, hermano, es que mucho pueblo, si no enseñamos esta verdad, se va a perder tristemente. En el libro de los Hechos 5, verso 12, encontramos esto. Cuando los discípulos enseñaron esta verdad, esta doctrina, dice: por esto se han detenido los milagros. Yo no digo que Dios no hace milagros al día de hoy. Claro que Dios hace milagros, pero son escasos los milagros. Y aparte de ser escasos, Dios hace sanidades espirituales, ¿sí? Incluso hasta físicas, internas. Pero seamos honestos, hermanos, seamos honestos. Hay que ver la realidad. No se ve que un hombre continuamente, no se ve que un hombre que tenga el pie y que empiece a caminar como hablan en los cojos. Gente que tenga la mano torcida. Esto es escaso, porque son pocos los hermanos que verdaderamente le creen a esta palabra, y es en ellos donde se manifiesta esto. Yo no digo que no, pero son muy escasos. Ya ni hablemos de resurrección de muertos, ni hablemos de eso. Esto porque nunca hemos aprendido a crecer en fe. No tenemos que ir creciendo. Pero ¿cómo vamos a crecer si no diezmamos? Mínimo. Que la Biblia pide más. No pide más, no es una exigencia. Dios espera. Dios no te exige, a la gracia de Dios, Dios no pone un límite, Dios no pone una tarifa. Dios da una opción. 30, 60 o 100. Pero no exige, Él espera voluntariamente. Pero no llegamos ni a muchas, que ni al 10. Y todo esto es porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Es porque en realidad no hemos ejercitado una fe. Hay que reconocer la verdad, hermanos. Hay que reconocer la verdad. Si ganamos, es fácil diezmar cuando se supera lo que gana uno a lo que uno necesita. Pero sacar el diezmo donde apenas está apretado, ahí se necesita fe. Pero todo esto es por lo mismo, porque nunca hemos aprendido a cultivar esa fe. ¿Cómo Dios nos va a usar en cosas sobrenaturales? Y todos los padres en la fe, todos los pastores tienen que enseñar esto. Si son de la fe de Abraham o somos de la fe de Abraham, tenemos que enseñar esto. Y no qué clase de padres somos. Porque por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Porque es un hombre que se movió en fe. Si hay alguien que agradó a Dios de una fe, fue la de Abraham. Si nosotros no tenemos esa fe y no practicamos, no enseñamos esa fe a Abraham, hermano, entonces no somos hijos de Abraham. ¿Qué padre estamos siendo entonces nosotros espirituales? Voy
Por eso los milagros se han venido deteniendo. Es otra consecuencia. Y no solamente los milagros, sino que a través de los milagros es una manera como también alcanzaban muchas almas. La Biblia dice que mucha gente inconversa se convertía a Cristo, no por la palabra, sino porque miraba los milagros. Entonces viviéramos la consecuencia de que también muchas almas no van a creer, porque no se van a mirar los milagros. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos torcidos. No estamos practicando ni viviendo por la fe, como la Biblia enseña. No vendamos con gratitud porque no hay fe, no hay amor, no hay fe. Y viva la fe, y viva la esperanza, y viva el amor. Entonces, segundo punto. Tercer punto, mucha gente no se salvará. Por cuanto no vio milagros sobrenaturales de Dios, no creerá en el Evangelio. Cuarto punto, las ofrendas entradas al lugar santo contaminan el santuario. Y esto me lo dio una vez el Espíritu Santo en Mateo 23, versos 17. Esta cita me dio el Espíritu Santo en una ocasión, hablar a un líder. En Mateo 23, 17 dice: insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Vemos aquí la historia que los fariseos, estaban metiendo al santuario de una manera ilícita dinero. Eran tan extremistas que enseñaban que a sus padres no podían ayudarlos, que tenían que llevarlo al templo. Y los extremos siempre son malos. Como lo creo y lo digo, que yo sé que en una iglesia puede llegar a un momento, y más cuando la iglesia está comenzando. Estamos hablando de comienzos. Una obra que está apenas abriéndose. Puedo creer y aplico la misericordia que se puede ejercer por un momento, que se faltó pagar una luz o que se faltó pagar el local cuando se está abriendo una obra. ¿Sí entiendo eso? Se puede hacer por una necesidad urgente, pero no debe ser el fundamento de mantener una iglesia. No debe ser la doctrina de la iglesia, no debe ser eso, incorrecto, eso jamás. Y Dios lo puede permitir. Como un día yo le dije al Señor: Señor, pero si yo enseño esto y mucho tiempo hemos estado trabajando así en las iglesias, ¿por qué? ¿Qué voy a decir si me dicen por qué ahora? Porque yo estuve trabajando como 11 años en una iglesia. Hasta que el Espíritu me enseñó esta enseñanza y me dijo: tú tienes que hablarla. Y me dijo: y tú tienes que apartarte. Si la iglesia no acepta la enseñanza, tú tienes que apartarte. No te quiero trabajando más así. Tú tienes que apartarte, de irte por otro camino. Tú tienes que buscar el camino de la verdad. Y entonces yo hice lo que el Espíritu Santo me decía. Entonces, ¿por qué? Porque no agradas a Dios, agradas al hombre. Entonces, yo hice esto porque lo que entra al santuario, hermano, eso que entra, hermano, contamina cuando se hace incorrectamente. Esto estaba contaminando al santuario, aquí en Mateo 23, 17. Porque los extremos son malos. Pues digo, no debe ser el fundamento o la base para mantener una iglesia. No es. Puede ser por una obra pequeña que va empezando, que tal vez no justa para la renta. Conformémonos, hermanos, si no es la voluntad del Señor que Dios nos dé un templo, no se preocupe. Si Dios no le habla, no haga. Dios no le va a demandar algo que no le puso a usted. Conformémonos con que Dios siempre
tenga un local que podamos pagar, porque el templo no se va a ir. Lo que hay que cuidar es este templo, este. Y si Dios se lo permite, gloria al Señor. Pero no corra, no haga las cosas. Cuando usted hace las cosas sin la guianza del Espíritu Santo, ya es usted, ya no es la obra de Dios, es la obra suya. Entonces no corramos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Ahora, cuando Dios llega en su tiempo, entonces hay que actuar en el tiempo de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Pero hermano, Dios ha dicho que hagamos un templo y hagamos esto, pero somos pobres la iglesia, no tenemos para. Hermano, ahí está la palabra. La Biblia dice que hay que meter a la iglesia en ayuno y en oración, y Dios va a contestar. Dios va a traer a esta gente impía. Dios va a usar a gente. Usó a Ciro, que lo llamó su siervo, y no era judío. A Nabucodonosor, y no era judío, lo usó como su siervo. Así trabaja el Señor, hermanos. Solo hay que mantenernos en esa fe y no adulterar la palabra del Señor. No correr a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Porque eso es el desvío del hombre, y la iglesia va a una muerte espiritual. Cuando uno agarra las cosas de la manera a su manera, entonces ya no se convierte tu iglesia, la iglesia de Cristo es tu iglesia. Y la Biblia dice que hay que apacentar la grey que Él ganó con su propia sangre. Hay que instruirla, hay que llevarla en esta verdad. Ni corra, ni se detenga. Correr de tal manera que obtengáis el premio de Pablo. Entonces, voy a hablar en el templo, y se lo voy a decir, y se lo digo con la palabra, y se lo digo con el respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando yo hablé con esta persona, yo estaba en una iglesia así, y se lo voy a decir, el mismo Espíritu Santo me dijo: ya no me des en ofrenda. Todo lo que tú me vas a dar en ofrenda, dámelo en el diezmo, así. Y me dio una cifra. ¿Qué porcentaje esperaba de mí? No le voy a decir qué es, cuál fue. Pero dijo: no me des más ofrenda, dámelo todo en el diezmo, me dijo. ¿Por qué? Porque las ofrendas que les ha dado la gente de corazón han sido contaminadas, porque han entrado muchas ofrendas que no son, todo es por puro negocio, por venta, y esas están contaminando. Y es como una fruta, que algo está contaminado, y por usted poner algo bueno va a contaminar. Así me dijo esto. Aún las ofrendas que se dan correctamente están siendo contaminadas, porque todo va al mismo lugar. Y si te preguntan ¿por qué? Es por esto. Si te preguntan por qué tú estás dando más de lo que tú normalmente diezmas, diles por qué. Porque esto es lo que está pasando. Y eso tiene base bíblica. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué voy a cocinar con estiércol? Ah, bueno, no. ¿Cuál con red? El cinturón, ¿por qué, Señor? Si me preguntan, ¿el cinturón qué voy a decir? Ah, porque Jehová ha dicho esto. Por eso lo digo así. Lo digo con revelación del Espíritu, no palabras humanas, y con base bíblica. Entonces, me dijo el Espíritu Santo: porque las ofrendas que entran a mí están contaminadas en mi altar. Y no, me dijo el Espíritu, y no solamente las ofrendas, no solamente han contaminado el altar, me dijo. Aún todos los hermanos inocentemente que apoyan todas estas clases de actividades congregacionales están comiendo, y el mismo templo, su espíritu, su corazón se está contaminando, me dijo el Espíritu Santo. Todo aquel que participa de todas estas cosas, su espíritu se está contaminando. Mi templo lo está contaminando, que es el corazón, el cuerpo humano, me dijo el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque cuando usted se empeña o nos empeñamos en hacer algo que, no, que Dios ha hablado y que la Biblia no enseña, y después que se nos enseña, se llama rebeldía. Y allí entran los demonios de la vacía. Esta es una de las consecuencias porque miramos un pueblo cargado, atribulado. No voy a decir que todo pueblo es por eso, por adulterio, por la comunicación, por tantas cosas, pero una de estas, y es esto. Estas son las pequeñas zorras que no les prestamos atención. Y hoy tenemos un pueblo así, y el pueblo pereciendo por falta de conocimiento, por no enseñar esta verdad. Y me lo dijo el Espíritu Santo tuyo. La piedra que desecharon los edificadores. Porque desechamos la palabra, la enseñanza. Y nos vamos en pos de nuestros propios pensamientos. Y no pensamos como Dios enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Digo, un día me lo dijo el Espíritu Santo, hermano. Esto. Y Dios me lo enseñó. También en sueño. De muchas maneras Dios me lo ha mostrado. Una de esas, yo estaba orando en una noche y yo miro en visión cómo la Biblia se empieza, todas las hojas así, recio. Incluso a veces de a 5 así, o de a 1, pero rápido se hojeó toda la hoja, la Biblia. Yo estaba orando y miré en visión esto de mi Biblia y escuché la voz del Espíritu y me dice: van en el camino de Jeroboam, rey de Israel. Van camino a muerte, dijo el Espíritu Santo. Y le voy a decir ¿por qué? Cuando la Biblia se movía así, es porque así es como la manera como nosotros escudriñamos la Biblia. Así es como a la ligera. Pa, 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 pa. Por eso vamos a amar como iglesia. Escudriñar las escrituras, dice la palabra de Dios, hermano. Esa es la interpretación. En otra ocasión, el Espíritu Santo me mostró esto. Atrás del altar hay una ventana, un hueco vacío atrás, porque atrás es un bautisterio. Pero arriba de la ventana está una cruz vacía. Y el Espíritu Santo me lo mostró una vez más. Y me dijo, yo miré la foto, en la pantalla, apareció una pantalla ahí en ese cuadro, que había una mujer de la calle, una mujer pordiosera, hasta el nombre tiene, le tienen dicho, pordiosera. Estaba en un fogón haciendo comida, hermano, y repartiendo platos, toda sucia, chamagosa, sin peinarse, sin bañarse, toda sucia, andrajosa, fea. Y mandando a la gente, a los hermanos, por las calles. Y yo escuchaba la voz de los hermanos. Y escucho la voz del Espíritu en ese mismo momento. Los hermanos venían comida para la iglesia, comida para la iglesia. Y escucho la voz del Espíritu y me dice, ellos nunca van a parar de hacerlo, dice. Pero dijo, avergüenzan mi palabra. Así dijo el Espíritu Santo. Sí. ¿Y sabe por qué lo mostró? Arriba estaba la cruz. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de la cruz, donde Cristo ya no está, es más que suficiente, que nosotros deberíamos hacerlo por gratitud de lo que Dios nos da, la mejor ofrenda. Así es. Por eso, esa es la revelación y la interpretación de lo que Dios mostró.
no solamente afecta a hacerla adentro, sino porque el dinero va a caer adentro. El Espíritu Santo me mostró. En la casa de mi padre, donde él vive actualmente, el terreno es muy grande para la casa. Y una vez yo consentí esto, como Aarón consintió el becerro de oro. Yo lo consentí porque sé que era una palabra muy fuerte y no estaba agradando. Yo consentí humanamente como cualquier persona. Y le dije que lo podíamos hacer afuera, según yo, ganando el vaso que vendían sus propiedades para. Ese es el fundamento. Pero yo en mi corazón, el Espíritu me dijo, esto no es así. Esto no es así. Porque ellos estaban despojándose de lo que tenían. Pero acá no, se trata de salvar lo que tengo y hacer otra cosa aparte porque tengo avaricia en mi corazón. Yo llego a la casa, tenía como dos minutos de postrarme a orar. Cuando pasa, yo venía, el Espíritu me contestaba porque el Espíritu te enseña con autoridad. Ella me había enseñado a mí. Y llegué y me postré. Y apenas de 2 minutos, Dios me dio una visión. Y Dios me mostró que el negocio que estaba enfrente de la casa de él, simplemente lo habíamos transformado a una de las esquinas de la propiedad, pero seguía estando dentro del terreno. Simplemente se había movido, pero seguía estando dentro. ¿Sabe por qué? Porque no depende si usted lo hace en la cocina de la iglesia, o lo hace allá afuera en el parqueadero, o lo haga en las casas. ¿Sabe qué? Porque usted lo tiene dentro aquí, en el corazón. Aquí lo tenemos. Y se lo digo con todo el amor, porque Dios le ama, líder, pastor, evangelista. Y díjole, cuando usted podemos decir, es que oramos. Cuando te recoge todo esto, los negocios, oramos para que sea santificado. Olvídese, Dios no respalda algo que es antibíblico. Dios respalda su palabra. Un día me dijo el Espíritu Santo, es que Él ya no puede. Le voy a decir una cosa, tenemos un acusador. Esto me recuerda, tenemos un acusador, el Espíritu Santo me recuerda. Y yo ya no puedo dar la cara por una iglesia que le he enseñado y le he hablado. El acusador viene aquí, delante de Dios se para. ¿Viste la iglesia? Y ya le dijiste la verdad y no se somete. Dios ya no puede hacer nada, iglesia. Porque Dios ha hablado. Entonces, preparemos para el zarandeo. Estemos listos para la prueba de fuego. Entonces, porque Dios enseña y habla a tiempo. Y así, si usted hace y entra incorrectamente, no enseñando la verdad, aunque ore el pastor, los diáconos y todo el pueblo por una ofrenda, que usted le haga vigilia y usted le haga hasta novenarios, olvídese, Dios no va a respaldar la oración. No va a ser santificado. Siempre entrará la contaminación al templo. Créalo. Dios respalda su palabra en oración. Bendito sea el nombre del Señor. Quinto, consecuencia. ¿Sabe usted que nosotros somos pesados en balanza? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, le dijo a Belsasar. ¿Sabe que en el ambiente espiritual Dios nos pesa a nosotros?
y si nosotros no damos el fruto que Él espera de nosotros. Por eso en Mateo, hermano, por eso en Mateo 23, cuando Jesús habla del templo, de la purificación del templo, hermano, cuando Jesús habla de la purificación del templo, hay que seguir la secuencia. Jesús, antes de esto, llega el lamento de Jerusalén. Oh Jerusalén, cuántas veces te quise cobijar como una hija. Jesús, solo al entrar, miró la ciudad perdida. Y este es uno de los puntos que también estaba perdido. Después vemos que había negocio. Pero y después encontramos, por eso es bueno meditar el contexto. Y el contexto, mirarlo. Y mirar un poquito más adelante para entender más claro el panorama de lo que está hablando Jesús. La Biblia en el siglo XV fue concebida capítulos y versículos. Antes no, era corrido. Entonces es importante leer un poco más adelante para entender con claridad. Primero, lamenta Jerusalén. Corren los cambistas, que había negocio. Segundo, maldice la higuera. ¿Sabe por qué encontramos esto? Y esto lo encontramos en el mismo orden en los 4 evangelios. En los 3 evangelios lo encontramos. Le voy a decir por qué. Encontramos la maldición de la higuera estéril. Y sabemos que era la nación de Israel. ¿Sabe por qué Jesús lo hizo así? Porque la Biblia dice que Jesús no vino a condenar a nadie. Entonces Él usó la sabiduría. Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Usó una sabiduría para no condenar a la nación de Israel. Tampoco a nosotros que fuimos adoptados, injertados. Usó la sabiduría y enseñó una parábola. Que hay maldición para nosotros. También como la nación de Israel. Y nos damos fruto. Y ese fruto tiene que ser como la Biblia dice. No es como nosotros pensamos. Y muchos, les voy a decir que en esta cosa, se lo voy a decir con todo el amor del Señor. El Espíritu Santo viene mostrando alrededor de como unos 3 meses. 2-3 meses viene mostrando el Espíritu Santo. Me ha enseñado unas tumbas clandestinas. Una tumba, como algo, como decirle, donde grandísimo, una poza grandísima donde ponen pescado, por decirlo así, como una laguna, pero grandísima. Y yo me mostró a veces cómo caen los cuerpos, esquivan como si fueran costales. Gente muerta espiritualmente. Precisamente por esto, por no crecer en esta fe. Por esto, hermano. Y también me ha mostrado, hermano, muchos árboles cortados. Ha dejado el tronco, pero había mucho árbol cortado. Hay muchos líderes que ya el Espíritu Santo no tiene esa conexión. Está cortada la línea. Está cortada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hablado y no hemos escuchado la voz del Espíritu. No hemos escuchado la voz del Espíritu. No nos dejamos guiar conforme al Espíritu. Hay mucha gente que dice, ya no escucho la voz del Espíritu, pastor, que no escucha la voz. Precisamente por eso. Dios me ha mostrado, hay pastores, Dios me los ha mostrado, hay pastores que están trabajando en tinieblas, en oscuridad, y no paran de trabajar, mi hijo, pero están en oscuridad, están en tinieblas, están en ignorancia. Y nosotros no debemos andar como de tinieblas, debemos andar como hijos de luz, dice la Biblia.
que no es unción, no es poder. Es una palabra que está saliendo, que usamos la palabra de Dios para cubrirnos, que somos más que vencedores. Es una palabra que sale a consecuencia de la impotencia espiritual. La hablamos porque tenemos un conocimiento en la palabra, pero no es la fluidez del Espíritu Santo. Y esto está pasando, hermano, tristemente. Y mucho pueblo, la mitad de la iglesia que quisimos ser cristiana ha sido cortada. Yo ya no trabajo con ellos. Esto lo enseñó la mitad de la iglesia que queremos ser cristianos evangélicos. Yo ya no trato con la mitad de los más antiguos. Porque Dios les ha hablado mucho. Dios ha hablado. Y todo lo que mira es apostasía. Hermano, no trabajar en esta fe, hermano. Vamos a leer Santiago 2, el libro de Santiago. Dice que la fe sin obra está muerta. Dice Santiago: mas quieres saber, hombre vano, que tu fe sin las obras es muerta. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿Dónde lo ofreció? Sobre el altar, dice la Biblia. Todo lo que va sobre el altar, hermano, hay que ponerle sumo cuidado. También lo monetario. No solamente el nombre idólatra, fornicario, adúltero, no, también lo monetario, hermano. Porque eso va incluso a las arcas y se mantienen ahí. Van al lugar más secreto todavía. También. Dice que fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿No ves que la fe actuó justamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo vamos a querer ver que Dios nos venga grandes bendiciones? ¿O podría ser espirituales si Dios le permite? ¿O podría ser espirituales o literales si no ejercemos una fe? ¿Cómo? No, tenemos que ver un comienzo poco a poco, ir escalando en esto. ¿No ves que la fe actuó justamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando tomo la obra conforme está escrita, va a haber una perfección en nuestras vidas. Pero también a nivel que la iglesia va a trabajar y va a funcionar y se van a mirar los prodigios y los milagros que la Biblia habla, las promesas cumplidas. Por eso tenemos muchas promesas que no están cumplidas. ¿Por qué? Porque nosotros detenemos la obra, nosotros mismos estamos haciendo la obra. Al empeñarnos a hacer las cosas como nosotros queremos y no como el Espíritu Santo enseña. Dice la Biblia, porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Este es un punto, hermano, porque muchas iglesias se están muriendo. No solamente es el adulterio, no solamente es la fornicación. Claro que sí, pero esto a nivel congregacional está cayendo efectos en la misma iglesia cristiana evangélica. Porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esta es la verdad.
Espero que usted pueda entendido esta palabra. Hermano, hoy están muchos muertos espiritual. Están cayendo las plagas, los juicios de Dios sobre la iglesia. Pero al último, Dios va a venir con los pastores, hermano. Te lo digo con todo el amor. Porque todavía tiene tiempo de recapacitar. Si usted está trabajando, tiene tiempo de recapacitar. Espérese. Dios está tratando con los líderes. Y usted va a mirar que muchos líderes se van a echar para atrás. Pero es Dios mismo que lo está cortando. Es Dios mismo. No culpe. Parte de eso es porque ha sido mal instruido. Y al último va a tratar con los pastores. Así como trató al último, trató con los primogénitos y luego al último con Faraón. Usted no va a poder retener a un pueblo. Faraón lo quiso retener, usted no va a poder retenerlo. Muchos van a morir por no, pero hay un remanente que va a escapar de sus manos. Hay un remanente. Espérese los mediados del mes de marzo del año en curso, porque esto viene para los pastores. Dios me trajo, la fecha es 12 de marzo. Y cuando yo voy a la Biblia, 12 de marzo es una fecha bíblica. Mediados de marzo es una fecha bíblica. En el calendario hebreo, cuando nosotros estamos a mediados de marzo, ellos están entrenando año nuevo. ¿Y sabe cuándo fue el calendario de ellos? Cuando sacaron los primogénitos de Egipto de la esclavitud. Fue el tiempo cuando el faraón quedó derrotado. Por eso le digo, tenemos poco tiempo, hermano. Si usted es un líder de pastor, tenga cuidado. No ame la gloria de los hombres. Busque la gloria de Dios. Busquemos la gloria de Dios. Es tiempo, hermano, que pongamos el fundamento. La prueba viene, hermano. La prueba viene. Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues en el fuego será revelada, y la obra de cada uno el fuego será probada. Si permaneciere la obra de que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Le voy a decir que una de las consecuencias de la prueba de fuego que está viendo es por esto, hermano. No se le ha prestado atención. Se le pone a la atención a lo visible, a lo que es más visible, pero a las pequeñas que están escondidas, esa no se les presta. Y que esta es una. Y son de las que destruyen, y grandes viñedos. Es lo que están destruyendo la iglesia, hermano. Si usted está pasando esto, si usted está trabajando en su iglesia y usted está mirando esto, ponga esto en su corazón y saque la abominación del altar. Saque la corrupción del altar. Ya no, párele a eso. Entonces, no va a pasar, no va a haber recompensa, pero su alma la va a poder librar. Aunque esté equivocado, Dios lo va a librar. Es lo que dice tu palabra. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, será probada. Lo que le decía, mucho es por eso. Pregúntele al Señor. Y una cosa es por esto, hermano. Que estamos en lucha, estamos en prueba, sí, pero somos nosotros que por ignorancia, que por querer hacer las cosas a nuestra manera y por llevar al pueblo a nuestra manera, el pueblo está pagando las consecuencias. Dice, si permaneciere la obra de alguno, dice, que sobreedicó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida.
Si bien el mismo será salvo, aunque sí por el fuego. Si usted está pagando una luz de fuego y Dios le ha hablado muchas veces y está pasando, Dios le quiere salvar. Pero hay que quitar, hay que sacar eso de la casa de Dios. Eso es abominable delante de los ojos de Dios, hermano. Así que no le voy a decir porque estoy hablando con un pueblo sabio, un hombre que conoce la palabra del Señor. Me he extendido un poco en el video, una hora, pero creo que YouTube y la gente que estamos ahí somos gente que amamos la palabra. Y cuando uno ama la palabra, no importa el tiempo, sea una hora o hasta 2 horas, no importa. Cuando uno ama la palabra, por eso es que me he extendido un poco. En estos días, ayer antier me trajo la palabra del Espíritu Santo. La piedra angular que desecharon los edificadores. Ame esta palabra, no la deseche, porque vamos a ser avergonzados y quebrantados si no nos sometemos a esta bendita palabra. Así que hasta aquí el tiempo, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Mi nombre es Apolinar Sánchez, le amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.